Hola, sé bienvenido al segundo día de la serie de 3 días acerca de cómo intimar con el Espíritu Santo de Dios. El día de hoy, más que una enseñanza, yo quiero compartirte algunas de mis experiencias personales que he tenido con el Espíritu Santo, lo cual en sí mismo se constituyó en una enseñanza para mí y quiero transmitírtelo. Hace aproximadamente 2 años, yo recuerdo haber sentido un gran anhelo en mi corazón por relacionarme más de cerca con el Espíritu Santo. Yo empecé a sentir un deseo de conocerlo, de saber quién él era, porque aunque era cristiana, yo veía testimonio de personas que habían tenido experiencias muy sublimes con esto que ellos llamaban la persona del Espíritu Santo. Yo sí había tenido mi encuentro con el Señor, en oración hablaba con él, pero no había tenido esa experiencia cercana a tal punto de percibir como si una persona literalmente estuviera conmigo hablando en mi habitación. Y recuerdo que empecé a ver un sinnúmero de prédicas, de testimonios de personas que habían tenido estas experiencias, y yo empecé a poner en práctica los métodos de esas personas, las cosas que yo entendía que probablemente podrían hacer que él me visitara, que él viniera a verme, que él se me manifestara en presencia, ¿no? Y recuerdo que fue muy tortuoso, realmente fue. Hoy en día yo me río, pero en el momento yo recuerdo el nivel de frustración por el cual yo estaba atravesando, porque recuerdo que duraba horas de rodilla esperando sentir la presencia, la manifestación del Espíritu Santo. Yo estaba buscando el Espíritu Santo de manera sensorial en mi carne, quería sentirlo. Entonces yo recuerdo que yo me hincaba de rodillas al pie de mi cama y yo ahí me quedaba orando y llamándolo: Señor, ven, manifiéstate, quiero sentirte, quiero verte, quiero palparte, quiero que me hables, quiero que te manifiestes. Y como yo leía la Biblia y veía que esos hombres de Dios tenían unas experiencias muy dramáticas, que Dios se le aparecía en fuego, que en un viento recio y todas esas cosas, yo estaba esperando algo así. Pues resulta que empecé a experimentar frustración, empecé a sentirme incluso rechazada por Dios, empecé a sentirme que Dios no me escuchaba, que mi oración no estaba llegando, porque empecé a hacer un sinnúmero de cosas. Incluso personalmente traté de caminar lo más fino posible durante esos días, como de no pecar, como de no hacer cosas que pudieran desagradar a Dios, buscando la forma de que Él me visitara, ¿no? Recuerdo que esa frustración se convirtió en enojo y en queja, y luego se convirtió en desánimo, hasta que un día me rendí. Y recuerdo que me recomendaron un libro para ese momento llamado Buenos Días Espíritu Santo, de Benny Hinn, que se los recomiendo al 100%, porque luego que yo leí ese libro mi vida cambió. Cuando leí ese libro y empecé a conocer a través de la historia de este famoso predicador y hombre de Dios, Benny Hinn, cómo era su relación con el Espíritu Santo, cuál era el carácter del Espíritu Santo y cómo acceder a él, cómo él se manifestaba y bajo qué ambiente, bajo qué atmósfera, bajo qué circunstancia él podía venir a ti. Entonces cambié la metodología. Y recuerdo que una noche, sin mucho que agregar, sin mucho que hacer, porque al principio yo intentaba hacer las cosas en mi fuerza, humanamente, como yo entendía que él podría manifestarse, pero recuerdo que una noche me fui a dormir y hice una oración antes de acostarme, porque ya mi corazón se había rendido. Y recuerdo que yo dije en mi mente: Espíritu Santo, si tú quieres, puedes venir a verme. Pero se lo dije con una humildad y una sinceridad que cuando me fui a dormir no me iba a imaginar el efecto que eso iba a surtir dentro de unas pocas horas. Recuerdo que esa misma noche, en la madrugada, me despierto sin sueño. Eran específicamente las 4 de la madrugada. Y vengo y me siento en mi silla donde yo oro. Y estaba todo completamente oscuro. Y con un corazón muy humilde y humillado, porque ya había hecho todo, me senté y le dije: Señor, aquí estoy. Y guardé silencio. De repente yo escuché una voz literal que me habló y me dijo: yo estoy aquí. Inmediatamente esa voz me dijo, perdón, es que solamente de hablar de esto me emociona. Cuando esa voz habló y me dijo: yo estoy aquí, inmediatamente la atmósfera en mi habitación cambió. Yo sentí que el ambiente se puso pesado, se cargó el ambiente de la habitación y todo mi cuerpo se estremeció. Y yo no supe hacer más que quedarme muy quieta
Y le dije, Señor, ¿eres tú? Y él me dijo, sí. Y yo le dije, para estar segura de que no es producto de mi imaginación, dime dónde estás. Y él me dijo, estoy justo detrás de ti. Entonces yo le dije, confírmame que eres tú, Señor, una vez más. Y pasa hacia adelante, ponte delante de mí. Aleluya. Y yo recuerdo que cuando le hice esa petición al Señor, yo pude sentir literalmente unas vestiduras. Yo sentí las vestiduras de Dios que pasaron por mi costado. Y se puso Él delante de mí, justo frente a frente. Yo sentí el roce de las vestiduras de Dios en mi piel. Yo sentí esa persona caminando a mi lado. Y esa persona se paró frente a mí. Y cuando esa figura se paró frente a mí, yo no te puedo decir que yo lo veía, pero yo sabía que Él estaba. Yo no te puedo decir cómo lucía su rostro, pero era lo más hermoso que yo pude haber visto en mi vida. No te puedo definir exactamente sus facciones, pero yo sabía que lo que estaba frente a mí era hermoso como ninguna otra cosa que yo he visto aquí en la tierra. Y no pude hacer otra cosa en ese momento que postrarme y adorar. No pude sostenerme en el lugar donde yo estaba sentada, no pude sostenerme sobre mis pies. Lo único que sintió mi alma, mi espíritu, todo mi ser hacer fue inclinarme de rodillas y adorar. No sabía qué hacer, no sabía cómo comportarme, no sabía cómo tratarlo. Sentía que estaba frente a una presencia, a una persona tan alta, que yo me sentía tan pequeña, tan vulnerable, pero no sentía miedo. Sentía a la vez un amor, un abrazo, sentía un cariño, una seguridad, sentía que todo estaba bien. En ese momento yo sentía que mi casa no era mi casa, sino que mi casa era una sucursal del cielo. Yo sentía que el cielo había bajado a la tierra. Era tanta la emoción que yo sentía y a la vez la reverencia que había en mi corazón que yo no sabía qué hacer. Y el Espíritu Santo me dijo, he venido a hablar contigo, he venido a verte, he venido a estar un rato contigo. Recuerdo que yo sentí como Él se sentó a mi lado y simplemente comenzó a conversar conmigo. Yo escuchaba su voz, yo sentía su presencia, yo sentía su esencia a mi lado y Él hablaba conmigo. Y una de las enseñanzas que me dio ese día, me habló acerca de que nada es inmundo en sí mismo, de la manera en cómo es el ser humano que con la maldad de su corazón corrompe las cosas creadas. Y es una enseñanza que nunca la olvidaré y que en algún momento yo te la voy a compartir. Entre tantas cosas que hablamos esa noche, las horas pasaron y yo ni cuenta me di. Incluso yo te puedo decir que amaneció y yo estaba ahí con Él porque no quería irme, no quería dejarlo, no quería dejar de sentir, dejar de experimentar ese momento tan invaluable para mi vida. Y fíjate cómo Él lo hizo. Él lo hizo en un momento en el que mi corazón se había rendido a entender que solamente basta con que tú lo anheles y con que tú humilles tu corazón para que Él te visite. Si el Espíritu Santo viene a ti en base a tus obras, tú vas a creer que por tus obras Él vino a ti a ver. Él vino a manifestarse. No se trata de eso. Lo único que conmueve, que atrae el corazón de Dios, del Espíritu Santo, es un corazón contrito y humillado. Es un anhelo genuino de tu alma, de tu corazón, que gima, que clame por Él, para que Él venga a visitarte, para que Él venga a habitar contigo, a estar contigo. A partir de ese día yo empecé a sentir como literalmente había una persona que iba conmigo a donde quiera que yo me movía. Si iba a la iglesia, yo sentía que Él se sentaba a mi lado. Si entraba a la habitación, sentía que dejaba a alguien detrás. Recuerdo que yo pasé por la puerta de la habitación en esos días y cerré la puerta y sentí que dejé a alguien atrás. Y me devolví a abrir la puerta. Esto puede sonar a locura, pero esto es lo más real que yo he experimentado en mi vida. Y yo a ti te digo hoy que tú también puedes experimentar esta maravilla, esta bendición, esto que es el todo del hombre. Después que ya tú has experimentado esto en tu vida, tú no necesitas más nada. Todo lo demás, todo lo que te ofrece el mundo pierde sentido, porque ya has experimentado algo mayor, algo verdadero. Así que yo te bendigo y espero que mi testimonio, mi experiencia, te haya dado más o menos una noción
acerca de cómo debes intimar con el Espíritu Santo y qué es lo que se requiere para que Él pueda visitarte y habitar contigo. Te bendigo en el nombre del Señor y será hasta mañana. Bendiciones.